Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. Diversidad humana. No puedo dormir por las noches. Todo comenzó después de que los terrícolas aparecieran en el escenario galáctico. Yo era uno de los muchos individuos que empezaron a investigarlos. Algunos lo hicieron por trabajo, otros por curiosidad. Aunque los seres humanos ciertamente eran únicos en fisiología, capacidades y cultura, también lo era cualquier otra especie. A primera vista, no había nada en ellos que los hiciera destacar entre la multitud galáctica. De hecho, en un sentido general, las especies de la galaxia eran todas muy similares. Después de todo, todos tuvimos que conquistar nuestros mundos natales y desarrollar por nuestra cuenta la capacidad de viajar por el espacio. Supongo que, si algo destacaba, no era un único atributo, sino la combinación de todos ellos. No solo tenían una gran variedad de coloraciones, también poseían una enorme variedad de tamaños y tipos de cuerpo. De hecho, si algo hacía destacar a los terrícolas, era eso. Tenían variedad. Y no solo una variedad física, sino también cultural. No era completamente inaudito que una sola especie tuviera más de un idioma, pero casi siempre se trataban de dialectos glorificados o restos de lenguas previas al lenguaje artificial, si es que la especie utilizaba uno. Los humanos tenían 24 familias de idiomas hablados. Claro, tenían una lengua franca, pero aún así. Todas estas diferencias, y solo he mencionado dos de muchas, conducen directamente a lo que podría ser lo más interesante de los humanos: su propensión al conflicto violento. Déjenme reformular esto. No es que no existieran otras especies violentas, de hecho muchas, si no es que la mayoría de las razas espaciales, eran depredadores en la cima de la cadena alimenticia de sus mundos natales. El problema era que los humanos tenían el hábito de luchar entre ellos. Nadie podía creer con qué frecuencia y brutalidad los humanos combatían contra sí mismos. Cuando uno de mis contemporáneos les preguntó directamente, respondieron citando a algún filósofo humano. La mayor parte de esto se reducía básicamente al concepto de el otro. Resultaba casi insultante, como si nosotros no supiéramos lo que era la guerra, como si una especie jamás hubiera intentado destruir a otra por incompatibilidad. Quizás me expresé mal antes. No era siquiera que ninguna otra especie hubiera ido a la guerra contra miembros de su propia raza. Esa era precisamente una de las razones principales por la que muchas especies tenían que mantener relaciones cercanas con sus colonias. Si estas colonias se volvían demasiado separadas e independientes durante un par de generaciones, podían surgir conflictos. Y surgían. Nuestro problema no era que fueran a la guerra con miembros de su propia especie, era la rapidez con la que podían ver a su propia especie como el otro. Quizás ese era el rasgo definitorio de los humanos, su capacidad para etiquetar rápidamente a cualquiera como el otro, como a una no persona. Algunos de sus filósofos ciertamente lo creían así. Muchos de mis contemporáneos detuvieron ahí sus investigaciones. Yo comencé a profundizar en la historia de la Tierra. Quería saber cómo había surgido una capacidad semejante. Mi búsqueda reveló muchas cosas perturbadoras. Atrocidades de una naturaleza tan variada e incomprensible. Intentos de genocidio, torturas, esclavitud. Nadie hacía esas cosas contra su propia especie. Pronto, fui el único que quedó. Todos mis compañeros investigadores, tanto públicos como privados, ya habían divulgado sus hallazgos. La humanidad quedó retratada bajo una luz terrible. Su rasgo definitorio pasó a ser la capacidad de tratar a otro ser como un igual un día y como un obstáculo inanimado al siguiente. Entonces me di cuenta de que mis colegas habían olvidado algo.
lo primero que nos había impactado: la diversidad de la humanidad. Cuando volví a sumergirme en su historia, encontré más pruebas de que esas diferencias eran todavía más pronunciadas de lo que habíamos imaginado. No era de extrañar que fueran capaces de considerar a miembros de su propia especie como no personas. Pero, ¿cómo había llegado a existir una situación semejante? ¿Por qué ninguna cultura o civilización había eliminado ya a sus rivales? ¿Y por qué ninguna otra especie poseía esta diversidad? Finalmente, llegué a su prehistoria. Leí sobre cómo el hombre primitivo había llevado a la extinción a sus especies rivales y hermanos. Mi primer pensamiento fue que los demás tenían razón. Y entonces, caí en la cuenta de algo. Ninguna otra especie tenía especies cercanamente emparentadas. Ninguna otra especie era tan diversa en formas y culturas. Cuando la comprensión de esto me golpeó, sentí terror. Comencé esta investigación comentando lo similares que eran las especies de la galaxia. Los humanos también eran similares a nosotros. Ninguna otra especie poseía la diversidad de sistemas y valores de creencias que tenían los humanos. Pero lo que distingue a los humanos no es su capacidad de convertir a amigos y seres queridos en el otro. Es su capacidad de convertir a el otro en amigos y seres queridos. Lo verdaderamente sorprendente no es que los humanos peleen por sus diferencias, sino que tengan diferencias por las cuales pelear. Las especies de la galaxia son todas muy similares, con una excepción, claro: los humanos. Todas las demás especies hemos aplastado brutalmente cualquier diferencia, cualquier variación. Estas desviaciones de la norma fueron destruidas con tanta perfección que nuestros recuerdos raciales las han olvidado. Cada especie, salvo el Homo sapiens, había perfeccionado hace mucho el arte del genocidio. Me pregunto si alguna vez volveré a dormir. Y como siempre, chicos, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. ¿Saben? Al parecer el seno se dio cuenta de que, en realidad, aunque todos nos pintaron como los monstruos horribles que rápidamente pueden ver a alguien como el otro, o sea, deshumanizarlo, por así decirlo, en realidad era todo lo contrario. Ellos eran los monstruos. Es decir, me recuerda que pues yo también he tenido experiencias similares, y creo que todas las hemos tenido. O sea, podemos ver a una persona un día como alguien normal, pasa algo, y rápidamente nos ponemos en su contra. Tanto así que ni siquiera los vemos como personas. Como decía el alien aquí, mencionaba las no personas. E igual también puede pasar lo contrario. Es decir, que alguien que pues no considerábamos un ser humano, de repente hace algo, le pasa algo, o nos enteramos de su historia, sus circunstancias, y de repente pues ya es nuestro amigo. Digo, esto lo vemos en redes sociales todo el tiempo, con influencers, figuras públicas, celebridades. ¿Cuántas veces no hemos visto una celebridad pasar de ser absolutamente querido y adorado a absolutamente odiado y en segundos, lo peor del mundo? Y hay muchísimos ejemplos de eso. Aunque no hay tanto de lo contrario, pero sí pasa. Y me recuerda, por ejemplo, el caso de Keanu Reeves. Tal vez ustedes sean muy jóvenes para recordarlo, pero yo, como viejo, recuerdo que antes se le criticaba muchísimo su actuación. Decían que su actuación era como, pues, muy plana, muy acartonada, una cara bonita más de Hollywood. Pero empezaron a salir las historias de su generosidad, cómo era en realidad una buena persona, salieron las entrevistas, y con la difusión que le dio internet a todo esto, pues ahora es una de las personas más queridas y mejor valoradas de Hollywood y pues en general. Porque pues resultó que era un buen tipo. Pero bueno, ya me estoy extendiendo demasiado. ¿Ustedes han tenido ese tipo de experiencias? ¿O conocen algún caso así? Los leo en los comentarios.
Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.